Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra congregación, nuestra reunión que tenemos diariamente para poder compartir la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el tema de cómo discernir entre el bien y el mal. Y qué es lo que nos da el Señor para poder discernir en aquello. Antes de empezar, bienvenido Jorge, Natalia. Les invito a que participen en algún momento si es que tienen algo que añadir, ya que son varios versículos que he conseguido para poder tocar en este día. ¿Ya? Damos una oración antes de empezar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo día donde podemos compartir y alimentarnos no solamente con comida para la carne, sino con tu palabra. Y tu palabra es nuestro pan de cada día y por eso la compartimos y por medio de ella renovamos nuestra fe y aceptamos a tu Señor, tu Hijo Cristo Jesús como nuestro Señor. Te pedimos discernimiento, comprensión por medio del Espíritu Santo para que podamos compartir lo que la gente necesita escuchar, para que la gente se pueda relacionar a lo que estemos tocando y hablando, y de tal manera no ser ciegos ante el mundo y las circunstancias que el mundo nos presenta día a día, más bien tener luz, porque sabemos que tu palabra es luz, tu palabra es vida, y tu Espíritu nos la concede por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema nuevamente es cómo discernir entre el bien y el mal. Para esto, si desean, les doy las citas bíblicas para que las puedan anotar y de tal manera poder eh, fácilmente acudir a ellas. ¿Ok? Empezamos con Génesis 2:9, Génesis 2:17, Génesis 3:5, perdón, Génesis 3 del 5:6, Génesis 3:22, Romanos, Romanos 1 del 28 al 32, Salmos 34 del 11 al 14, Romanos 7:7, Romanos 2 del 14 al 15, Juan 3:20, Hechos 24:16, Efesios 4 del 25 al 32, Romanos 7 del 15 al 25, y la última, Levítico 10 del 8 al 10. ¿Ok? Bueno, como podemos ver, hay bastantes versículos en la Biblia y aún muchos más en el cual no vamos a tocar esta noche, pero estos en particularmente
Los he podido conseguir con el fin de poder dialogar sin profundizarnos tanto dentro de los capítulos, más bien selectivamente tocar los versículos indicados y a la vez elaborar un poco con experiencias personales, ¿no? Entonces comenzamos con Génesis 2:9. El versículo 9 nos indica lo siguiente. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como podemos ver en ese versículo, el Señor hizo brotar de la tierra todo un poco de árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, hay particularidades sobre estos dos árboles, ¿no? Uno es de la vida eterna, y el otro es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces continuamos en Génesis 17. 2:17. Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal y del mal no comerás, porque el día de que comas de él, ciertamente morirás, indicó Dios a Adán y Eva. Génesis 3, 5, 6. Pues Dios sabe que el día de que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuando ahora no vaya, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Nuevamente, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Bueno, como podemos ver en estos versículos del Génesis, desde un principio el Señor no fue de su deseo de que Adán y Eva coman de este árbol del bien y el mal, ¿no? Del conocimiento del bien y el mal, porque les indicaba de que morirían. Y si hacemos un reflejo a lo que es ahora en día, en nuestro presente, cuando leemos la Biblia, realmente podemos reflexionar a que la Biblia toca muchos puntos donde explica, y Jesús nos explica, de que tenemos que recibirlo a Jesús precisamente para pasar a la vida y salir de la muerte, pasar de lo corruptible a lo incorruptible, ¿no? Entonces, llegamos a entender de que esta vida que tenemos es lo que indica y indicó Dios desde un principio, es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Todo lo que está atado con lo corrompible, todo lo que ha estado designado y atado a lo que es el demonio, el diablo, el ángel del mal. Ahora podemos claramente tener y partir desde ahí para comprender cómo Dios y la Biblia separa lo que es de la carne y lo que es del espíritu, al caminar en la carne y al caminar en el espíritu. Y adicionalmente,
cómo la Biblia nos advierte con respecto a que en los últimos días vendrá una prueba tan grande, tal como y aún mayor de la que hubo a los principios de la historia. O sea, comparándola a la gran prueba que hubo cuando Adán y Eva desobedecieron al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces partimos con ese punto para poder abrir una óptica de cómo nosotros como personas podemos llegar a conocer y a diferenciar entre el bien y el mal. Y diferentes partes en la Biblia donde nos han indicado historias que nos podemos relacionar. Porque las historias de la Biblia, si las tomamos de corazón, muchas historias en el Antiguo Testamento que nos sirve como una sombra de lo que después vino, podemos realmente ponernos en los pies de aquellos participantes bíblicos y poder saber cómo obraron ellos, dónde estuvieron, dónde cayeron, para por medio de después entrar a lo que es la preciosidad de la salvación por medio de Jesús, entender el por qué es que Dios nos dio su salvación y de qué nos está salvando, ¿no? Entonces continuamos ahora, vamos a continuar con Romanos, pero antes de continuar, ¿tienen algún comentario con respecto al Génesis? Natalia. Bueno, me parece Génesis 2:17 que hay algo, siempre se habla del árbol que Eva comió. Un momento, dice, ya, sí. Pero comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Eso creo que es algo clave, esas palabras, ciencia del bien y del mal. Y lo otro es que nos conocíamos quizás, o pocas personas conocen, porque dice, ¿no? El día que comas de él, ten seguridad de que morirás, ¿no? Ahora, me parece otra cita que mencionas también del el árbol de la sabiduría, no, de la vida, el árbol de la vida, en Sí. la Génesis 3:22. Eso también es otro. Solamente, quizás muchos teníamos el conocimiento que había solamente un árbol, ¿no? El árbol del fruto prohibido. Mas no sabíamos que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también en Génesis 3:22 que dice, ¿no? Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. La terminología nosotros se refiere ¿a qué se refiere? A Jesús y Dios, ¿verdad? Bueno, ahora él es como uno de nosotros, ¿no? Habla en plural. Sí. Hay un tema de que vamos a cubrir más adelante donde hablamos sobre Génesis 1 y 2. Sabemos que hay un solo Dios. Sabemos que Dios envió a su Hijo y Dios es Espíritu y el Padre que está en el cielo y que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Sabemos que son tres entidades, pero un solo cuerpo, ¿no? Una sola. Entonces podemos entender en el transcurso de la Biblia también de que cuando Jesús estuvo presente indicaba, Dios está en mí y yo en él. El Padre me envió a mí. Si no me creen a mí, no creen lo del Padre. Indica de que es parte de Dios, tal como Jesús envió a su Espíritu y su Espíritu Santo es el que está en nosotros, que es el protector. Viene a ser el Espíritu, pero nosotros somos el cuerpo. La Biblia indica que nosotros, ¿quiénes nosotros? No todo el mundo. Donde mora el Espíritu, es quien es parte de ese cuerpo. Ahora, tal como somos cuerpo, tenemos diferentes partes. Y esto lo vemos en Corintios 12, donde habla del cuerpo y las partes diferentes, que la mano no es el ojo y el ojo no es la mano.
Entonces, eso será otro tema, pero prácticamente es lo mismo, es el mismo, viene de Dios, ¿no? Y en este tema del extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre, eh, lo dijo después de que ya Adán y Eva hayan comido del árbol del bien y el mal. ¿Cómo puede ser de que al haber dicho Dios de que morirán, ya son carne, se pudieron ver desnudos, ya se pudieron ver, se pudieron conocer, se identificaron como la carne, ya no eran espíritu? Entonces, ¿cómo la carne querrá extender la mano hacia el árbol de la vida y querer vivir para siempre, pero ya no en espíritu, sino en carne? Entonces ahí es cuando dice, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que sabemos que el demonio trata de hacer siempre? Trata de imitarlo a Dios en todo. Dios conoce eso y le da sus oportunidades y todo, pero tiene su fin y es el destino, es el lago de fuego, ¿no? Donde el demonio sabe que irá ahí y mientras tanto quiere jalar a toda la humanidad por el gran celo que le tuvo a la creación del hombre, ¿no? El demonio. Pero entonces podemos continuar y discernir y partir desde ese punto. ¿Tenías alguna otra cuestión, Natalia? No. Sí tocaremos con respecto a lo que es la creación más adelante, cuando tengamos un poquito más de avance en los términos y las pláticas de la fe, que son temas muy importantes. Y si tienes alguna pregunta directamente, pues lo único que te puedo dar es mi experiencia. Cuando yo tenía muchas preguntas, yo busqué, hasta que la verdad y los misterios se revelaron. Le pedí a Dios y así fue. Como dice Jeremías 3:33, búscame y yo te enseñaré cosas maravillosas y misterios que nadie conoce, ¿no? Entonces continuamos, Jorge. ¿Un comentario con el Génesis? No. Ok. Continuamos con Romanos 1:28-32. Y como ellos tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. En estos versículos de Romanos podemos ver en aquellos tiempos y que aún en día se puede reflejar cuánto mal hay en el mundo presentemente, en el cual podemos darnos cuenta, los que conocen la verdad, los que saben distinguir entre el bien y el mal, qué es lo que está pasando. En otras palabras, mucha gente sabe que hace el mal, pero al saber que lo están haciendo, ¿qué hacen? No solo lo siguen haciendo, sino que aprueban que otros hagan el mal también, como para no sentirse solos, ¿no? Pero no saben dónde están terminando, no saben qué es lo que se hacen a sí mismos, porque no tienen el conocimiento de Dios, que solo Dios lo puede dar. Entonces, tenemos eso claro aquí, de que la Biblia nos hace una distinción y como ellos no tuvieron
a bien reconocer a Dios, no lo reconocían. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces, no querían reconocer a Dios y el producto fue tal cual. Y todas estas cosas dieron fruto. Entonces, Dios se te va a manifestar en tu vida. Dios se te va a presentar, te va a dar oportunidades, va a golpear la puerta. Porque reconoce de que dentro de ti hay una pelea, como de perros y gatos, donde no podemos muchas veces discernir. Ahora en día más difícil aún, porque los que hacen el mal aprueban del mal y la gente termina confundida. ¿Y quién es el rey de toda confusión? ¿Jesús? ¿Dios? Sabemos que no. Sabemos que el rey de toda confusión es el demonio. Entonces, si hay personas como tales, y también hay personas con el Espíritu de Dios, ¿dónde queremos estar? ¿Queremos obrar bien? ¿O queremos permanecer reconociendo que estamos haciendo el mal? Continuamos con otros versículos donde confirman esto, el reconocer, el darnos la capacidad y habilidad de poder distinguir entre el bien y el mal en la vida en que vivimos. Y después continuaremos con algunos ejemplos. Continuamos con Salmos 34, 11 al 14. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cuál es la paz? ¿Dónde empieza el hallazgo al llegar a esa paz? ¿Cómo puede empezar? Empieza reconociendo que somos pecadores y empieza humillándonos y dejar de ser orgullosos. Si tú realmente quieres paz en tu vida, tienes que rechazar al orgullo y tenemos que humillarnos delante de Dios para poder, así, vaciar nuestro interior de todo mal y que el Señor tenga la oportunidad de hacer morada en ti por medio del Espíritu Santo. Sin el arrepentimiento, lamento decirte de que seguirás en lo mismo. Entonces, cuando escuchas a gente o a mucha gente religiosa que dice, arrepintémonos, arrepiéntanse, y uno dice, oh, pero yo oro bien, yo hago tales cosas bien, oh, una tal mentirita blanca, o tal cosita no afecta. Todos lo hacen. Y todo regresa a lo mismo, a seguir involucrados en acciones indebidas, a seguir haciendo las cosas que lastiman a nuestros seres más queridos. Regresan al arrepentimiento que después de haberlo hecho, caemos dentro de nuestros corazones y nos sentimos tan aplastados y amargados que ya no queremos hacer nada más y tenemos la idea por medio del demonio en que ya estamos muy lejos de Dios y ya no hay oportunidad para mí. ¿Eso qué incluye? Eso incluye homicidios, eso incluye mentiras, robos, incluye lo peor de los pecados. ¿Y cuánta gente no en sí ha venido hacia adelante a dar sus propios testimonios para que gente como tú y yo podamos entender y confiar de que el Señor, al poner tu vida en Él, te la cambiará si se la entregas con un corazón sincero, si te humillas ante Él y te arrepientes? Es realmente todo lo que tienes que hacer para comenzar tu camino recto y la oportunidad en el cual el Señor golpea tu vida. Venid, hijos, escuchadme, dice, y os enseñaré el temor del Señor. ¿No? Pero ¿qué sucede? Las religiones, ¿qué nos enseñan? Oh, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero más aún, el mandamiento que nos envió nuestro Señor Jesucristo fueron dos.
Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, terminas haciendo todas las cosas buenas. Engolfa todo, envuelve todo lo que viene a ser del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos los envuelve, ¿no? Entonces Dios nos da esa oportunidad de poder, por medio de su palabra, darnos cuáles son las pautas de qué es lo que es bueno y qué es malo. ¿Algún comentario, Jorge? Bueno, seguimos en Romanos 7:7. Entonces, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ya, ese es Romanos 7:7. Vamos a continuar con el siguiente Romanos y después vamos a enlazar este Romanos. El siguiente Romano es Romanos 2, 14, 15. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Entonces ahí podemos hacer una pausa para tocar el tema de aquí, lo que es la ley. La ley, sabemos por medio de la Biblia que fue dada a Moisés, por medio de los mandamientos, para que el pueblo de Dios las pueda seguir. Sabemos que durante el transcurso de la historia de los tiempos de Moisés, muchos cayeron, muchos eran malos, era el pueblo, pero no hacían lo que Dios les agradaba. Y por eso fue puesta la ley. Entonces, en tiempos de que fue escrito Romanos, que fue en el Nuevo Testamento, acá el escritor, ¿no?, nos indica, ¿es pecado la ley? Y dice, de ningún modo, con el fin de poder hacerle entender al que escucha que la ley permitió a los hombres a tener un punto de referencia hacia lo que era bueno y lo que era malo para poder hacer y no hacer de acuerdo a la ley. Y en Romanos 2:14 entendemos de que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? ¿Nos puedes hablar un poquito de los gentiles, Natalia, por favor? Bueno, el término gentiles, algunas veces en la Biblia nos topamos con algunos términos que no somos familiares, no me pasó a mí. El término gentiles o paganos se refiere a aquellas personas que en ese tiempo no eran judíos. Los no judíos eran los paganos, ¿no? Bíblicamente hablando también, pagano viene de paganismo, ¿no? Habían muchas personas que no creían en Dios, creían en otros dioses. Y el término no pagano también se refiere a estas personas, ¿no? Que no creían en Dios, que tenían otros dioses y básicamente que eran los no judíos. Los no judíos. Gracias, Natalia. Entonces aquí podemos comprender, y por medio de la palabra, que hasta los gentiles que no teniendo la ley, porque no fue dada esa ley hacia ellos, cumplían la ley porque estaba en su corazón, ¿correcto? Que por medio de sus corazones y su conciencia daban testimonio y podían entender qué era bueno y qué era malo, qué seguir y qué no seguir. Entonces, como podemos ver en el transcurso de la historia, la ley tuvo su propósito, pero entendemos que ahora vivimos en otros tiempos, ¿no?
Y aquellos que siguen la ley aún, como nos indica la Biblia, tendrán que seguir toda la ley, porque si no lo siguen, serán juzgados. Entonces continuamos ahora con Juan 3:20, y dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Nuevamente, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, ¿qué es la luz? ¿No? La luz, o sea, podemos decir, mi lámpara, luz, ¿no? Sabemos que podemos hacer la comparación con una lámpara, precisamente. La luz, ¿qué hace? Alumbra. La luz te saca de las tinieblas. La luz te ayuda a encontrar. La luz te permite ver. Todos estos sentidos están relacionados con la luz. ¿Por qué entonces indica que todo el que hace lo malo odia la luz? ¿Cuál es ese sentimiento de odiar cuando odias algo? Algo que te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque ¿será que ocultas algo? ¿Será que estás haciendo algo que sabes que está incorrecto porque tu conciencia te lo reprende? He ahí estos instantes donde podemos reconocer, siendo malos, de que se odia la verdad. La luz es la verdad, la luz es Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? Está en la palabra. Está en la palabra y está en quienes acuden a sus palabras, a quienes sirven a Dios, a quienes hacen las cosas que les agrada a Dios. He aquí aquellos que son llamados hijos de Dios, porque obedecen las cosas que le agradan a Dios, hacen las cosas que le agradan a Dios, donde han dejado lo viejo y han sido transformados a algo nuevo. ¿Correcto? Entonces estas personas no tienen por qué sentirse con ese odio hacia la luz, ¿no? Sabemos que las odian, también sabemos que tenemos la oportunidad de presentarles la luz a aquellas personas, porque muchos de ellos a veces son personas malas, pero no conocen. Pero también tenemos personas de que dicen, yo no quiero escuchar la Biblia, es un libro viejo, es un libro antiguo, y no la quieren escuchar, así es sencillo. Entonces, ¿podemos decir que esas personas ni siquiera la quieren escuchar? ¿Qué quiere decir eso? ¿No demuestra un sentimiento de odio y rechazo hacia lo que es Dios y lo que es la palabra de Él? Porque la palabra es la luz. ¿Por qué? Porque muchas veces los reprende. La luz saca la verdad. La luz muestra lo real. La luz muestra lo que trata nuestras mentes y nuestras palabras esconder. Entonces, no podemos dejarnos engañar por seguir tales acciones de aquellos que no reconocen la luz. Porque hay una forma de reconocer quién hace bien y quién hace mal. ¿Por qué rechazan tanto la palabra de Dios? ¿Por qué están hartos? ¿Por qué no la quieren ni mencionar? ¿Por qué hasta la cambian? Eso es un punto también clave. Muchas Biblias son manipuladas y por eso hay versión tras versión, tras versión, tras versión. Tenemos que enfocarnos en la versión más primicia, ¿no? Más cerca a lo que está Dios en nuestro lenguaje. En inglés es el King James Bible y en América Latina, habla hispana, es la Reina Valera, la más antigua. Reina Valera antigua. ¿No? Porque por medio de las palabras que leemos podremos encontrar el discernimiento. Ok, continuamos. ¿Algún comentario ahí? Bueno, de mi parte, básicamente es cierto, ¿no? Cuando se menciona de que en la última cita bíblica
que se hacen las cosas a escondidas de la luz, ¿no? Creo que cuando éramos pequeños siempre nos enseñaron, o la mayoría de padres enseñan a sus hijos de que no se hace nada a escondidas, porque todo lo que se hace a escondidas es malo, ¿no? Entonces uno va creciendo y como adulto lo sabe. Y ahorita muchas veces se ve de que a escondidas roban, a escondidas hay homicidios, a escondidas hay infidelidades, a escondidas hay muchas cosas, ¿no? Entonces quizás es una manera de darnos cuenta, ¿no? Como mencionaste muchas veces, quizás hemos crecido en un ambiente en el cual es parte de la cultura, es parte de la tradición, qué sé yo, consultar un brujo, hacer una limpieza en una casa, es parte, yo he crecido con eso de repente y para mí es algo natural. Entonces, pero la verdad hay que buscarla, hay que encontrarla y la verdad nos la muestra la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tanto rechazo, no? Y muchas veces hay ese rechazo, ¿no? Por motivos de religión, de tradiciones, porque simplemente estoy más cómodo sin saber. Entonces, esa comodidad es más cómodo, me es más conveniente no saber, O muchas ¿no? veces también están felices con lo que están haciendo. Y es ahí donde se lee en Romanos, donde nos indica Romanos 1 del 28 al 32, donde dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican, ¿no? Entonces no se quieren sentir solos, en otras palabras, quieren sentirse eh, acompañados, no están solos. Muchas veces nosotros hacemos algo malo y queremos traer a alguien que era cómplice. Y es la exacta situación en la que está el demonio. Por eso el demonio busca la manera de meterse en tu mente, hacerte pensar cosas que no debes, hacerte querer ver cosas que no debes ver, hacerte decir cosas que no quieres decir. Entonces, mientras tu mente está para el pecado, tu corazón está para juzgarte internamente antes que lo hagas. Entonces tememos tal vez de que empezar a escuchar nuestra voz interna, la verdadera voz, la que nos dirige y reconocemos que son cosas del bien. Porque hay una pequeña voz del mal y una pequeña, como saben los dibujitos, poner un angelito y un diablito, ¿no? Es un sistema en el que vivimos, es el sistema en que estamos presentemente y el que fue la consecuencia de la desobediencia. Entonces continuamos. Ahora en Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice, por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Aquí escuchamos clamar, ¿no? Clamar a Pablo. Nuevamente dice, por eso yo también me esfuerzo en conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque lastimosamente los que somos cristianos verdaderos somos los primeros en ser juzgados, ¿no? Muchas veces dicen, oh, y este está hablando de la Biblia y mira lo que está haciendo o eso. Ahora, hay que tener algo claro, muy claro. El hecho que sigamos y queremos estar en un camino recto, como todos debiéramos estar, no quiere decir que no caemos y no somos tentados. Es más, somos más tentados que el común denominador, porque el demonio nos quiere hacer caer para sacarnos del camino recto. Entonces no podemos permitir que el demonio haga eso. ¿Y cómo no lo permitimos? Identificando y reconociendo que es el demonio que nos quiere sacar. Entonces mucha gente hace cosas que no deben de hacer. ¿Y qué indica? Que no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Y eso es lo que les explicamos nosotros a nuestros hijos. Ahora en día es muy difícil, porque lo normal es lo anormal ante los ojos de Dios.
Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces, si nos basamos y criamos a nuestros hijos con una fe firme hacia la palabra de Dios, tenemos una plena confianza en que nuestros hijos crecerán con el conocimiento, pero no conocimiento solamente, sino es con el vivir de la palabra. Porque hay una gran diferencia. Conocimiento pueden haber muchos, pero si no hay espíritu y no hay amor, de nada te sirvió. Como lo explica Corintios 13. Seguimos con Efesios. Efesios 4, del 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no permitas terminar tu día y irte a descansar sin haber pedido perdón, sin haberte calmado y sin haberte dado la oportunidad de recapacitar si es que has obrado mal durante tu día, para que así no se propague el mal en ti. Tal como la fe crece, la maldad también crece. Y tenemos que comenzar a identificarnos y sacar esas malas raíces para que después el Señor vea tu sinceridad, que quieres ser alguien bueno y pueda entrar a tu vida por medio de tu petición, porque si no se lo pides tampoco va a pasar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Ese es otro tema. ¿Qué consideramos palabras malas? ¿No? Uno dice, oh, pero todos los dicen. ¿Qué tal? O sea, estamos diciendo groserías delante de niños o en nuestro prójimo. Uno dice, o sea, si no le lastima a nadie, ¿qué tiene? Es mi vida. Pero te están escuchando. Te estás mostrando ante Dios, ante varios testigos, que eres un mal hablado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que no se ponga el sol sobre vuestro mal, vuestro enojo, ¿no? Porque eso, dice, que da la oportunidad al diablo. Entonces, si estamos hablando mal y diciendo groserías, pues examina tu corazón y tu mente y tu espíritu y analiza si es que es algo que realmente le agrada a Dios, si le estás obedeciendo. Porque este versículo implicaría que no lo estás haciendo. Y hay que empezar a reconocer nuestros errores, como yo los reconozco y como deben todos reconocerlos. Es difícil a veces reconocer nuestros errores, yo comprendo. Todos estamos ahí. Pero reconociendo nuestros errores, ¿sabes qué? Al reconocer mis errores, me he hecho una persona más abierta, una persona más honesta, una persona más buena. Me he hecho una nueva persona. Y eso le tengo mucho que agradecer a Dios y a mi esposa Natalia. Ella me decía, eres un ogro. Y ya hace muchos años que no lo soy. ¿No? ¿Por qué ogro? ¿Por qué se refería a ogro? Porque habían enojos, porque habían cosas. Mucha gente ahora dice, por ejemplo, en mi caso, naturalmente perfeccionista, tratar de hacer las cosas bien. Me enojaba con situaciones y circunstancias, no por mi culpa, sino por la culpa de otro, porque a la gente le encanta señalar el dedo. Señalas tu dedo hacia allá y tres hacia ti, ¿no? ¿Quién realmente es el culpable de las cosas malas? Empezar a reflexionar en esas circunstancias donde nos dan oportunidad a hacer el bien o a hacer el mal. Oportunidad a Dios o oportunidad al diablo. Y continúa diciendo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo
la que sea buena para edificación, según la necesidad. Edificación es la palabra clave. ¿Qué se edifica? Algo que crece, ¿no? Algo que crece para bien, dependiendo del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ah, el Espíritu Santo se entristece. ¿Qué quiere decir esas personas que dicen, oh, ya perdí mi salvación porque cometí pecado? Mi caso personal, hace unos años, yo cometí una situación contra otra persona. Me involucré en un pleito, ¿no? Que hasta ahora lo cargo en mi vida, ¿no? Eso, ¿por qué sucedió? El demonio quiso que caiga y caí. Lo reconozco. Pero ¿saben qué fue lo peor de todo? De que tomó mucho tiempo para poder salir de esas garras, donde tu conciencia constantemente te está diciendo, has hecho malo, ya no eres digno de escuchar a Dios, ya no eres digno de seguir en la gracia. Y no fue solamente del regresar a volver a la palabra, de que alimentó mi corazón y me hizo dar cuenta que es puro engaño mental del demonio que te hace creer que no eres bueno suficiente para Dios, para poder mantenerte en el pecado, para estar alejado de la palabra, para estar alejado de la verdad. Y al empezar a reconocer de que la palabra nos libra, la palabra nos educa, la palabra nos hace mejores versiones de nosotros mismos, sin querer ser uno mismo, versión de uno mismo, por su propia cuenta. Ser como dioses, como lo dijo Dios. Somos dioses, dioses de nuestra propia creación, ¿no? No, señores, no es así. No fuimos creados así nomás. Hubo un creador que creó todo. Arrepintámonos, humillémonos ante el Señor. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. ¿Esto qué implica? Que aquellos que reciben el bautismo, como lo indica la Biblia, no de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, en tiempos después de Jesús, como lo mostró al él llegar y enfrentarse y compartir con Juan. Porque dijo Juan, tú eres el Mesías. Y dijo, tienes que bautizarme para completar lo que es mandado por Dios. Y en ese momento le dio cabida para que venga el nuevo bautismo por medio del Espíritu Santo y ya no por medio del agua de Juan. Para que desde ese punto en adelante continuamos haciendo su ejemplo. Llegar a bautizarnos por medio del Espíritu Santo. ¿No? Si quieres ser bautizado por medio del Espíritu Santo, tienes que vaciarte de todo mal, arrepentirte de todo mal que te puedas acordar en tu vida. Eso es lo que tuve que hacer yo. Todo mal. Y lo que no me acordaba le pedía también. Te arrepiento por lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. Y iba una tras una tratando de anotar o escribir si es que me ayudaba para acordarme de todas las cosas posiblemente malas que haya hecho. Para que sepa y haya un reconocimiento propio. Para que no seas juzgados por aquellas cosas. Y le des cabida a Dios, le des cabida a Jesús, a que entre en ti y more en ti. Y ya no seas culpable por esas cosas. Porque Jesús murió por esos pecados precisamente. Pero hay que reconocerlos. Si no lo reconocemos, no será así. Y seguiremos en la ley del mundo. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Hemos sido perdonados, hermanos. Si eres un hermano que estás escuchando, si has sido bautizado por el Espíritu Santo, si has vuelto a nacer, Dios nos da la oportunidad de poder compartir y congregarnos para poder adorarle, para poder glorificarle, para poder
es entendernos entre unos, porque reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Ya no hay un templo hecho por hombre, nosotros somos el templo, ¿no? Y ese es otro tema que vamos a hablar después. Y compartimos 2 versículos más para concluir. Romanos 7, 15 al 25. Romanos 7, del 15 al 25. ¿Ok? Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado, el mal, el demonio, la vocecita del mal que habita en la persona. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que hago el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Es lo que venimos hablando. Está escrito, está palpable para entenderlo sin añadirle mayor cosa. Es una guerra constante. Y es el Señor Jesucristo que nos puede ayudar a mantenernos día a día por medio de su palabra, por medio de una renovación diaria, por medio de un agradecimiento diario. Es la única manera. Somos salvos, somos sellados, sí. Ahora no hay que entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque por medio de ese sello seremos reconocidos para la redención en la segunda venida de nuestro Señor. Para no pasar por las cosas que vendrán a esta tierra y por todo lo que serán juzgados aquellos que no están en Cristo. Y concluyo con Levítico 10, del 8 al 10. Levítico 10, del 8 al 10 dice: Levítico es un libro del Antiguo Testamento, pero me llamó la atención algo en particular, y díganme ustedes en qué se puede relacionar estos versículos al día presente o en estos tiempos. Dice versículo 10, versículo 8 de Levíticos 10, comienza: El Señor le dijo a Aarón: Ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. ¿Cuál es la tienda de reunión? ¿Hay alguna tienda de reunión ahora en día?
¿Dónde se reúnen? El Señor nos ha indicado que somos nosotros el templo, pero ¿quiénes siguen aún reuniéndose? ¿Y quiénes siguen tomando vino o licor en la reunión unos con otros, por cualquier motivo que sea? Es un estatuto perpetuo para todas sus generaciones, dice, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano. Es decir, si tú estás en un lugar de reunión de Dios y bebes vino o licor, ¿estás tú pudiendo hacer distinción de entre lo santo y lo profano? Como indica acá. Tú tienes la respuesta. Continúa. Entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Los estatutos son los mandamientos, ¿no? De Dios. Y ahí concluye el versículo 10. Lo abro para que puedan comentar algo adicional antes de concluir nuestra reunión. Tenemos aproximadamente 4 minutos más. Hacemos una oración luego y concluimos el día de hoy. Sí, ¿Algún comentario, Jorge? Sí, yo quería hablar respecto al bien y el mal que se trató aquí, ¿no? Y es un asunto realmente que me llevó a ver lo que en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 8. ¿Ya? Y leo. Porque vosotros ya tienen 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 8. Sí, están en la página. 1 Tesalonicenses 5. 5, del 2 al 8. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este versículo lo traigo porque se habló de las tinieblas y de la luz, ¿no? Entonces, como bien dice este versículo, de que estemos atentos y pendientes de la venida del Señor, estemos preparados. El tema que se dijo es discernir el bien y el mal, entre el bien y el mal. Entonces, como nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar atentos a no caer, porque vivimos un mundo tan corrupto en la cual nosotros no tenemos que embriagar por los asuntos de la tierra, porque sabemos que la tierra está en tinieblas. Nosotros tenemos que dormir y como dicen lo último, con fe y amor, con la esperanza de salvación y como yelmo. ¿Y qué significa el yelmo? El yelmo es estar con la armadura. Sabemos que la armadura es la espada y el casco. La espada es del Espíritu de Dios y el casco es el casco de la salvación. Entonces eso quería añadir, que tenemos que salir de las tinieblas
ver la luz, permanentemente en la luz. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros eso. Y el tiempo se nos concluye aquí. Démosles gracias a Dios por permitirnos reunirnos y oremos por aquellas personas que se encuentran en un lado, en una situación donde no encuentran el discernimiento entre el bien y el mal, para que puedan llegar a la luz, reconocerla y abrazarla. Oramos en este momento, Señor Jesucristo, por permitirnos reunirnos, por darnos el privilegio de poder compartir tu hermosa palabra, que nos rectifica y nos confirma en nuestros corazones que estamos caminando por el camino del bien. Te pedimos por todos aquellos que aún no han sido salvos, para que puedan reconocer a tu Hijo Jesucristo, puedan arrepentirse y puedan hacer cabida para que el Espíritu de Santo pueda morar en ellos y sean sellados hasta el día de la redención. Que identifiquen, Señor, la gente qué es lo que hacen y que puedan distinguir si es que hacen lo que te agrada o lo que no te agrada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, si es que nos quieren contactar, el correo es Jesus is your Savior. Jesús es tu Salvador. 963@gmail.com. Gracias y hasta mañana.